Te propongo lo siguiente. Por estos días yo veo que hay algunos que dicen, esta gente que ha llegado está haciendo lo mismo que hacía Cristina. Los más críticos, digamos, ¿no? Y hay otros que dicen, no, esta gente que ha llegado está haciendo algo diferente. Como en muchas cosas, me parece a mí que la realidad está a mitad de camino de eso, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué cosas está haciendo que sean distintas de las que había cuando estaba la expresidenta, actual vicepresidenta? Y yo diría, hay 3 o 4 cosas. La primera cuestión es que el gobierno ha dicho que va a tratar de caminar hacia, voy a usar la palabra que usó el ministro, hacia un sendero de prudencia fiscal, de mayor disciplina fiscal, que es algo que no caracterizó, que sí lo caracterizó al gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, porque en realidad tomó una situación donde había habido un ajuste muy grande, que había estado cuando estaba Duhalde, Remes-Melnikov, etc. Y entonces él durante varios años, en realidad yo diría que hacía alarde de que tenía superávit fiscal y superávit del sector externo. Eso desapareció más o menos hacia el año 2008-2009, concurrentemente con la crisis de los derivados financieros. Y a partir de ahí, digamos, con Cristina hubo siempre déficit, con Cristina no hubo superávit en el sector externo, se atrasó el tipo de cambio. Este gobierno ha dicho, voy a tratar, y de hecho el tipo de cambio después de toda esta corrida cambiaria es alto. Digamos, en eso hay diferencia. Dice, voy a tratar de ir hacia los superávit gemelos, dice. A mí me parece que en la cabeza del presidente está la idea de que él puede reconstruir la situación que había cuando asumieron después de la crisis. Bueno, que busque, ¿no?, soja a $600. Bueno, espérate. Y a su vez dice, bueno, vamos a tratar de, si la demanda agregada de la economía tiene 75% que es consumo, vamos a tratar de empujar un poco el consumo. Bien. Entonces dice, le voy a dar 5.000 pesos a los jubilados 2 veces, le voy a dar un aumento por decreto al sector privado de 3 y de 1.000, que por supuesto le trae problemas a las empresas pequeñas, y al sector público también, pero no tanto, le pongo un techo. ¿Cuál es la idea de eso? Voy a tratar de aumentar el ingreso disponible a aquellos que tienen propensión a consumir más alta. Sí. Y entonces voy a empujar el consumo. O sea, eso tampoco estaba en lo de Cristina. ¿Qué cosas tiene, me parece a mí, de parecidas? De parecidas, bueno, por supuesto tiene el cepo, ¿no? Yo siempre me he resistido a usar la palabra cepo, pero como ya es una variable que la vamos a tener por mucho tiempo, le llamaremos cepo a la restricción a la compra de moneda extranjera. Van a poner control de precios, van a tratar de controlar, los precios cuidados. Por supuesto que todo el mundo sabe que pensar en control de precios en la Argentina es una cosa que puede durar un tiempo. Siempre se da como ejemplo, en el 301 después de Cristo, Diocleciano, que era un emperador de la dinastía de los Claudios, como había un gran problema, trató de hacer una reforma monetaria, la moneda era el denario en Roma, y fijó 1.000 precios, ¿no? Y fijó también cuánto debían ser los salarios de los soldados, bueno. Y entonces quienes se oponen al control de precios dicen, mira, en el 301 ya el control de precios fracasó porque a Diocleciano le fue mal con la inflación en Roma. Es más, hay algunos que dicen que la decadencia romana estuvo ligada a los errores, a los problemas que tenía. El problema del control de precios es que se produce después que desaparece el IVA, bueno, y después del 30% de la devaluación del dólar. Sí. Además, el problema es que no se puede sostener mucho tiempo, seguramente, ¿no es cierto? Que hay sectores que han hecho colchones, hay sectores de la economía argentina muy concentrados que tienen posibilidades en ese sentido. Pero digo, eso sí es algo, digamos, diría que es uno de los... Después te voy a decir cuáles son mis 2 dudas, pero una es sobre la política antiinflacionaria. En la semana que viene vamos a tener el índice de inflación de diciembre. Sí. Y seguramente no va a ser una buena noticia para el gobierno, ¿no es cierto? En el sentido que va a ser todavía un índice muy alto. Sobre el nivel de actividad, que es la otra apuesta, digamos, del gobierno, es decir, vamos a tratar de que vía consumo se mejore el nivel de actividad. Bueno,
cuando uno dice voy a aumentar por este lado el consumo, pero además he puesto impuestos, aunque los impuestos sean progresivos en el sentido de que graben el que más tiene y entonces se lo paso al que menos tiene para que aumente el consumo, el problema viene dado por el lado del nivel de actividad, por el lado de la inversión, de la sustentabilidad de la estrategia, ¿no es cierto? Entonces ahí hay con el tema de... Es un problema. El dato que salió sobre la industria automotriz es terrible. Bueno. Sí. Y hay otra cuestión que tiene que ver con lo monetario. El gobierno en este periodo necesariamente tuvo que apelar a más emisión. De hecho, lo hizo el gobierno anterior antes de irse. Quizás no se ha percibido tanto el impacto de la expansión monetaria. Yo creo por dos razones. Porque en diciembre y en enero también la demanda de dinero, es decir, la cantidad de dinero que la gente quiere tener en el bolsillo de pesos, estacionalmente aumenta un poco. Y adicionalmente, el cepo, ¿no es cierto?, significa que los pesos están un poco atrapados, ¿no? De hecho, el que tiene unos pesos para invertir, que no sea un inversor muy sofisticado, que piense en estrategias digamos, más sofisticadas de la bolsa o lo que sea, bueno, va al banco y a lo mejor hoy le dice, mire, le vamos a pagar el 37%, cuando la inflación esperada, con una mirada, digamos, relativamente optimista, de 40%. Entonces, allí hay un problema. Y el otro problema es que el gobierno sabe, lo ha dicho Guzmán, que Argentina tiene un problema para disponer de dólares, tiene que generar dólares. Pero el problema es que tiene que generar dólares, pero además como el Estado necesita recursos, apela a gravar con un impuesto, que son los derechos de exportación, que en realidad no son retenciones, porque retenciones es cuando me retenés, pero después yo lo voy a usar. En realidad es un impuesto directamente sobre el sector que genera los bienes que se exportan. Y entonces es probable que en lo inmediato eso no tenga un efecto negativo, porque la cosecha está jugada, por lo que fuera, pero, digamos, le quita seguramente incentivos para cambiar la cosechadora o para lo que fuera. Entonces ahí hay otra tensión. ¿Qué te quiero decir? Hay objetivos que para apuntar un objetivo, en realidad la medida que se toma puede estar deteriorando otro objetivo, ¿no? Y de esto, finalmente, digamos, yo creo que en febrero el gobierno va a tener un problema, va a tener que salir a esterilizar moneda, ¿no es cierto? Sí. Y cuando salga a esterilizar moneda va a tener una dificultad para bajar la tasa de interés. Así es. Pero para terminar esto, un riesgo que hay, la situación es bien complicada, es que al gobierno se le atrase el tipo de cambio. Esa película ya la vimos. Por ahora no, porque después de la corrida cambiaria el dólar tiene un valor alto. Claro. Pero déjame que te muestre un gráfico, que le voy a pedir al director que lo ponga acá en el wall. Ese es el índice de tipo de cambio real multilateral de la Argentina. En la punta de aquella está marzo del 19. Sí. Acá está la corrida, la corrida cambiaria, salta el tipo de cambio. Digamos una vez más, lo hemos dicho muchas veces, que el tipo de cambio real es cómo evoluciona el dólar nominal tomando en cuenta la inflación, no solo nuestra, sino de nuestros principales socios comerciales. Y acá está hecho que el 15 de diciembre del año 2015, cuando se unificó el mercado cambiario, lo hacemos igual a 100. Como vos ves, después de estar cerca de 150, en realidad ha caído. Vamos a agrandar un poquito lo que está en esta pantalla con la imagen siguiente. Ahí tenés lo que ha pasado desde noviembre. Esa es la evolución del tipo de cambio, ¿ves? Que estaba allá arriba y que ahora está abajo de 120. Un profesor de mi facultad, un gran profesor, una excelente persona que lamentablemente nos ha dejado, Carlos Sánchez, una vez me dijo, ¿sabe lo que pasa en la época de tipo de cambio fijo? Que los gobiernos se enamoran del tipo de cambio y devalúan tarde y mal. Y eso ha pasado varias veces en la economía argentina, ¿no? Es decir, que se trata de sostener el tipo de cambio porque... Después viene el cimbronazo. Porque sabe, el gobierno también sabe, que mover el tipo de cambio va en contra del objetivo de estabilizar la economía, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el gobierno va a tener que caminar allí en ese sendero tratando de compatibilizar los objetivos. Mi impresión personal es que vamos a ver una ligera recuperación, pero hay un problema para que eso se sostenga. Y deseo fervientemente que el gobierno no se enamore del tipo de cambio porque esa película ya la vimos.